Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti a la deriva. Nuestros ministros se han supuesto en la mesa del Consejo Hoy por Hoy. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pero al otro ministro le tenemos un poco lejos. Sí. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, desde Tallinn. Desde Tallinn, en Estonia. Ya otra vez que viniste aquí hablando de cómo es de avanzado este país tecnológicamente. Hoy creo que estás en el Centro de Ciberdefensa de la OTAN. ¿Estás ahí? Sí, bueno, ahora mismo estoy en Tallinn, estoy en el centro, ¿Sí? Estoy en Viru, ya muy cerca del casco viejo, pero anteayer estuve en el centro de ciberseguridad Sí. De la OTAN y el martes con el nuevo primer ministro estonio, que tienen, yo creo, una visión diferente de lo que está ocurriendo, que si queréis ahora pasamos a contar. Porque dime una cosa, ¿cuánto han cambiado las cosas en ese centro de seguridad? Tú, me acuerdo que cuando volviste hablabas de cómo trabajaban, de lo avanzados que estaban tecnológicamente, pero ¿cómo han cambiado las cosas en este centro de seguridad desde tu última visita a esta? Pues fíjate, yo te digo, separando, ¿no? Lo que es puramente Estonia, porque al final el centro es internacional. Sí. En Estonia, el primer ministro y el secretario de Asuntos Exteriores, que también estuve con él el lunes, insisten en que ellos están, más que preocupados, están ocupados, ¿no? Y que lo que está ocurriendo, que todos vemos en Rusia, es algo que ellos llevan viviendo durante muchos años y que miren mucho las palabras para no enfadar a nadie, principalmente a Estados Unidos, y ellos siguen insistiendo en que es un paso más de una guerra, insisten mucho en esto de la guerra, que ellos llevan viviendo muchos años. Pero para darte un dato, yo creo que lo más interesante es que esta industria tecnológica estonia, de la que tanto hemos hablado, hoy está absolutamente centrada en la defensa. Y esto es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Que en los últimos 3 años, un poco más, se han creado en Estonia 110 empresas de tecnologías de defensa, 110, y con su programa de residentes que permite a extranjeros crear empresas aquí, 40 más. Es decir, 150 empresas solamente en el ámbito de la defensa. Y esto coincide con que el Centro de Ciberseguridad de la OTAN, que está aquí, y ahí es donde sí que noto, y más en el off the record, una preocupación creciente, ¿no? Una preocupación creciente. Estados Unidos cada vez aparece menos por aquí, notan que de repente pues no les cubren los viajes a oficiales de los Estados Unidos, y yo directamente le pregunté a un oficial que si él seguía confiando en los Estados Unidos. Tardó 20 segundos en decirme contestar algo. Luego me dijo, tengo que contestarte esta pregunta. Digo, bueno, por eso te la hago. Y él literalmente contestó, quiero confiar en mis colegas en Estados Unidos, no sé si tanto en el gobierno de los Estados Unidos. Y creo que esto es lo realmente preocupante, ¿no? Esta sensación de que a lo mejor Estados Unidos ya no es un socio tan fiable en este ámbito de la ciberseguridad. Pero y ahí, desde luego... Sí. Digo, si en el tema de la ciberseguridad Estados Unidos no es fiable, si en el tema de la ciberseguridad Israel está en el punto en el que está, ¿se está trabajando para una autonomía o es imposible cortar los lazos? Es muy complicado cortar los lazos, pero ya digo, aquí la industria de tecnología de defensa está creciendo rapidísimamente, muy unida, y esto también es interesante, ¿no? A Ucrania. Hay un montón de empresas ucranianas trabajando aquí y de empresas estonias trabajando en Ucrania. Ucrania destina ya el 0,3% de su PIB a apoyo a la guerra en Ucrania, que es una cifra inmensa, y están tratando de avanzar ahí. Hay un tema que a mí me preocupa, sobre todo como los europeos del otro lado, ¿no? Que es un debate enorme que tienen aquí sobre si los fondos, y sobre todo los fondos nacionales, los que tienen lo que invierten los estados, deben o no invertir en tecnologías letales, porque que es una cosa que nos parecería hace unos años un debate fuera de todo tipo, ¿no? Sí. Porque los grandes fondos no quieren, tradicionalmente no han invertido en tecnologías letales, igual que no invierten en determinadas cosas. Ahora
algún emprendedor estonio está jugando muy fuerte en este sentido, ¿no? Que dice que si queremos realmente ponernos serios en esto, hay que invertir en tecnologías letales. Y creo que es un debate éticamente muy complejo, ¿no? Financiar drones que pueden matar, o financiar balística de largo alcance, o financiar este tipo de tecnologías de las que hablaba también el presidente Zelensky ayer en Estados Unidos. Y hablábamos de si Estados Unidos, o si se considera Estados Unidos o no, o consideran ahí en Estonia Estados Unidos un socio fiable o no. Bueno, solo hacía falta escucharle en su discurso el otro día ante Naciones Unidas, que por cierto, he leído hace un ratito que se comentaba que está pidiendo que detengan a las personas que estaban al frente del teleprompter y de la escalerilla que se le fastidió antes de su discurso. O sea, no era una broma. No era una broma, no era una broma, pero bueno, en cualquier caso, arremetió contra todo y contra todos y puso el acento también, Nuño, y eso va por ti, sobre el cambio climático, negándolo todo, evidentemente, y después ya hablaremos también del tema del autismo y las vacunas y todo esto, pero mientras Estados Unidos como que se está borrando de cualquier intento de lucha contra la crisis climática, vemos que China se va moviendo, no sé si del todo en la dirección contraria, pero que va haciendo pequeñitos gestos. Es curioso, es un gesto político, ¿no? Claro. China ha dicho que reducirá sus emisiones por primera vez, o entre un 7 y un 10%, a partir de 2035, cuando lleguen ellos al pico. Es política, por supuesto, pero es importante, porque el otro día creo que no comentamos que Estados Unidos, por las políticas de Trump, ha dejado de obligar a las empresas, ha dejado que la agencia que se encargaba de monitorizar las emisiones de las empresas contaminantes lo siga haciendo. Es decir, ahora puede que voluntariamente puedan decir cuánto emiten, pero no va a haber un organismo oficial que determine cuánto se está emitiendo. O sea, es un abandono total de las políticas internacionales y nacionales de lucha contra el cambio climático. Y mientras tienes a China, que también podemos decir que es un país ciertamente opaco y que tampoco vamos a estar seguros de las cifras de China, pero al menos hace ese gesto político de decir, oye, durante muchos años hemos dicho que nosotros teníamos que desarrollarnos, llegar a nuestro desarrollo y tal, pues ahora nos empezamos a comprometer a reducción de emisiones. Veremos a ver en qué se traduce y cómo se aterriza. Pero Europa se queda un poco ahí en la mitad del sándwich porque bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo liderando las políticas de reducción de emisiones, pero también ahora mismo, y está relacionado con lo que decía Jaime, tenemos que ser más productivos, invertir muchísimo más dinero en innovación, y eso también requiere industria. Y bueno. Voy a hacer una pausa, ¿eh? ¿Ibas a decir algo, Jaime? Perdona. Sí, que con este tema chino, yo también preguntaba el otro día en la OTAN si estamos diciendo a las empresas y a los gobiernos europeos que no compren a empresas chinas, específicamente tecnología, ¿no? Específicamente Huawei, porque no confiamos en China. ¿Cuánto vamos a tardar en decirles a los gobiernos europeos que dejen de comprar las empresas americanas? Claro. Porque tampoco son fiables, ¿no? Y ahí creo que van a pasar cosas muy interesantes. Veamos lo que está pasando en Alemania, en algún estado y también en el ejército, tratando de sacar a Microsoft de algunos de los dispositivos críticos, porque es eso, ¿no? Si ya no podemos confiar en Estados Unidos para algunas cosas, ¿por qué podemos confiar en sus empresas? Y hay derivadas interesantes. Vamos a hacer una pausa, ¿eh? A la vuelta seguimos con este ministerio en la distancia, porque hoy, recordemos, por eso tiene ese sonido un poco extraño, que Jaime está en Estonia. Reunión de nuestros ministros de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez aquí conmigo y vía telemática, porque saben que las reuniones ahora se pueden hacer también vía telemática. Está Jaime García Cantero en Estonia. Nuño, hablábamos de cómo Trump rompe directamente consensos globales a todos los niveles y en todos los sectores, en el cambio climático, en el multilateralismo, es decir, todo lo que conocíamos hasta ahora salta por los aires con Donald Trump, pero la ciencia también está saltando por los aires y ha recibido con estupor lo último que ha contado su gobierno, porque llevaba meses diciendo que iba a revelar la causa del autismo. Y claro, bueno, pues a lo mejor tienen un estudio científico. Bueno, pues esta semana lo hizo y dice que es el paracetamol. Es el paracetamol. Ha sido todo alucinante, porque si tú lees los documentos que había preparado la Casa Blanca, etcétera, eran muchísimo más cuidadosos. Hay una conexión, hay una correlación
pero luego Trump, cuando salió a la palestra a hablar delante del micrófono, se volvió lo simplifica y dice, loco. Embarazadas que han tomado paracetamol, hijos con autismo. Ya solo el anuncio de vamos a anunciar la causa del autismo es de risa, porque es una enfermedad multicausal, complejísima, y que en parte el aumento de casos se debe a que ahora lo diagnosticamos mucho más y mucho mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente es un ataque a la salud pública, porque lo que hace es decirle a las embarazadas que no tomen paracetamol, y precisamente en algunos casos tomar paracetamol es la forma de evitar que las embarazadas tengan fiebre alta, y la fiebre alta es mucho más dañina en muchos casos. Para un feto es peor un brote de fiebre alta que el uso esporádico y bajo control médico, evidentemente, del paracetamol. Eso está demostradísimo, y hay un señor que es probablemente el señor más poderoso del mundo, que ha salido a decir que las embarazadas no pueden tomar paracetamol, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Culpar a las embarazadas y hacerse sentir culpables a las embarazadas que han tomado paracetamol y que tal vez tengan un hijo autista. Pero vamos, esto va mucho más allá. Es un golpe, es una patada, un desprecio total al método científico, a las evidencias científicas. Y bueno, al final no nos debería sorprender por cómo está actuando este hombre respecto a las instituciones de ciencia en su país, respecto a las universidades y respecto a las evidencias científicas, ¿no? No, ibas a decir algo, Jaime. Que completamente de acuerdo. Yo estaba siguiéndolo en directo en la CNN y parecía un dúo cómico, él y Kennedy, ¿no? Sí, Kennedy y Trump. La falta de rigor absoluta en casi cualquier comentario que hicieron, ¿no? Pensar que eso es ciencia da pena, ¿no? Claro, pero lo que me llama la atención es que esto venga avalado por un informe que es mucho más cuidadoso a la hora. O sea, uno si se lee el informe, entiendo que es más cuidadoso a la hora. No, el informe también hacía, como dicen los americanos, cherry picking, es decir, cogía los datos que a él le interesaba. Vale. Es verdad que hay algún estudio, por ejemplo, realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, que encuentra una correlación, pero vamos a ver, correlaciones, están llena la ciencia de correlaciones, y eso no significa que el paracetamol cause autismo. El paracetamol no causa autismo. Eso sí que se puede decir hoy, mañana, pasado mañana, y es lo que dice la ciencia. Entonces, bueno, hay una investigación de correlaciones de qué puede ser, pero se está investigando con el paracetamol y con muchas otras moléculas. Con las patatas fritas. Efectivamente. Entonces, sobre todo, volver a eso. Es como el Alzheimer, es como el cáncer. Son enfermedades multicausales que tienen que ver mucho con la genética de cada persona y también con elementos medioambientales que desconocemos, ¿no? Habló también de vacunas, dijo muchísimas mentiras sobre la cantidad de vacunas que se les pone a los bebés, pero más allá del detalle de lo que dijo, ¿a quién beneficia esta cruzada antivacunas? ¿Es una guerra ideológica? ¿Tiene objetivos electoralistas? ¿A quién beneficia? Para mí esto es un enigma, porque bueno, recordemos que uno de los principales fabricantes de vacunas durante la COVID era Pfizer, y Pfizer es una empresa estadounidense y es un empresón, es una multinacional, y todo esto lo que hace es dinamitar las bases del crédito que le damos a esas empresas para vendernos una vacuna que funciona, ¿no? Entonces, yo realmente no entiendo muy bien cuál es la jugada. Creo realmente que Kennedy, por ejemplo, es un convencido de este tipo de teorías conspiranoicas sobre ciertos contaminantes, ciertos productos químicos, y creo que tal vez la administración Trump lo que quiere es alimentar a todas esas votantes suyos que creen en las teorías de conspiración. Es un nicho electoral. Lo que pasa es que después hay en Estados Unidos una élite muy bien formada, e incluso muchos en el Partido Republicano que se echan las manos a la cabeza, y de hecho muchísimas voces críticas respecto a las políticas sanitarias de Trump llegan desde el Partido Republicano. Entonces, ¿cuánto va a poder aguantar este pulso? Yo no lo sé. Antes has mencionado el Alzheimer como una de esas enfermedades que tienen múltiples causas en el origen. Hay una noticia relacionada con el Alzheimer, porque después de décadas de pesimismo y sobre todo de estancamiento en la investigación, hay unos estudios publicados en The Lancet que hablan de que hemos entrado en una nueva era en la lucha contra el Alzheimer. ¿Cuáles son esos avances que nos hacen pensar, Nuño, en una nueva era? ¿Qué algo ha cambiado en ese punto de inflexión? Son revisiones de todos los datos que se han publicado hasta ahora. Hemos entrado en una nueva era. Luego está por ver si esta era es una revolución o no. Porque, bueno, lo que ha cambiado es, por primera vez, es cierto, tenemos por lo menos un fármaco que cambia el curso de la enfermedad. Lo hemos hablado aquí muchas veces. No la cura, pero sí la ralentiza. Es decir, ralentiza el avance del Alzheimer un 27%. Esto quiere decir que en un periodo de 18 meses igual le ganas 5 meses, 6 meses al avance del Alzheimer.
Esto es una noticia de portada y es realmente un hito histórico. ¿Qué pasa? Que estos fármacos solo son apropiados para un porcentaje bastante reducido de los pacientes, un 5%, es decir, 5 de cada 100 pacientes pueden tomar estos fármacos y beneficiarse. El resto, los que ya tienen Alzheimer, no van a poder beneficiarse. Y hay que hacer un esfuerzo brutal en diagnóstico temprano y también en seguimiento de estos pacientes. Porque necesitas hacerles un test genético para asegurarte de que no les va a producir hemorragias o incluso la muerte este fármaco, que es algo que ha pasado en los ensayos clínicos, y además tienes que ir haciéndole seguimiento para ver que no tengan hemorragias en el cerebro, es decir, escáneres. Todo esto son costes sanitarios y aquí lo que se está poniendo un poco en la palestra es si los sistemas sanitarios públicos pueden soportarlo o son los privados los que lo van a llevar. Pero bueno, esto es uno de los primeros avances y el segundo avance son test de sangre que detectan ciertas moléculas que están relacionadas con el Alzheimer. El tema es que... detectan de manera precoz. Detectan de manera precoz, pero no son la prueba del algodón. Es decir, yo puedo hacerte ese análisis de sangre, pero después tengo que corroborarlo con un escáner cerebral o con una punción lumbar. Es decir, hoy por hoy esos test son complementarios, no son un test único que yo me hago un análisis. Yo para saber si tengo colesterol me hago un análisis de sangre y lo sé. Sí. Esto por ahora no sucede con el Alzheimer, pero bueno, desde luego es el nuevo camino que va a seguir el tratamiento del Alzheimer, porque ya lo podemos decir, esto es un tratamiento, ¿no? El problema es que, volviendo a la raíz, no sabemos las causas del Alzheimer, no sabemos si las proteínas que creemos las culpables son las que causan el Alzheimer y por ahora no podemos curar ni sobre todo evitar la muerte neuronal que causa el Alzheimer. Pero sí que hay ese punto de inflexión en el estancamiento de la investigación. Sí, y por aquí va a ir toda la investigación y los nuevos fármacos que van a ir llegando y estos nuevos test de diagnóstico temprano. Entonces la situación es de optimismo, por supuesto, pero también hay que recordar bien todos los datos, es decir, sobre todo de cara a los pacientes, ¿no? Jaime, quería preguntarte a ti por otro tema que ha sido polémico esta semana, que ha sido noticia, que sigue siendo noticia, porque ahora mismo hay una comparecencia en el Congreso de los Diputados dando explicaciones por el fallo de las pulseras telemáticas que se usa con los maltratadores. ¿Es posible que una migración, porque el origen está en la migración de los datos de una empresa a otra, de una telefonía a otra telefonía, ¿es posible que una migración de una empresa a otra tenga este tipo de incidencias? O sea, ¿la técnica todavía no ha llegado a ser infalible durante la migración? Bueno, a ver, yo creo que posible es porque ha pasado, ¿no? Sí. Pero afortunadamente yo creo que la gran mayoría de las migraciones hoy se hacen sin ningún tipo de problema, ¿no? Migraciones muchísimo más grandes que esta. Yo creo que aquí hay que ir al grano del asunto, que es cómo se hace este tipo de contratos en la administración pública, ¿no? Cómo se pasa de un proveedor que ni siquiera se presenta al siguiente concurso porque ya no le salen las cuentas, ¿no? Pues le está pagando demasiado poco y el siguiente que entra todavía va más a la baja, ¿no? Esto que algunos sitios lo hemos llamado baja temeraria. Esto que en su época el secretario de Estado, Carmen Artigas, criticó mucho, ¿no? Ir solamente a precio en servicios de alto valor, como es ¿no? Servicios absolutamente y especialmente sensibles. Especialmente sensibles, creo que visibiliza un problema complejo, ¿no? Que es cómo se contrata servicios avanzados en la administración pública y que no es lo mismo contratar este tipo de servicios críticos y de muchísima visibilidad, además, con otro tipo de servicios. A esto sumaríamos, yo creo que el problema de la transparencia, que para mí es el más grave de todos, ¿no? Puedes fallar, pero ya que fallas, explica, ¿no? Aquí falló y nadie explicó. Bueno, y sumando, dispositivos israelíes y todo lo demás, ¿no? Sí. De todas formas, dice nadie explicó, pero no explicó ni desde el Ministerio ni tampoco las empresas afectadas. Claro. De hecho, la operadora, que al final es la responsable del servicio, es la que debería haber, de alguna manera, levantado la mano de que esto estaba pasando. Yo entiendo que de alguna manera la levantaría, lo que no sabemos muy bien es dónde. Y te digo, además ellos utilizan un dispositivo de una marca israelí que se llama Atenti, que tiene cerrado el contrato hasta el verano del año que viene, pero creo que estamos a tiempo de pensarnos, ¿no? A partir del año que viene, que cumple este contrato, ¿por qué no? Tanto que hablamos de industria local, no pensamos en sustituir este fabricante israelí, que ha sido adquirido por una empresa estadounidense, con lo
lo cual podría saltarse cualquier tipo de limitación a la contratación, pero ¿por qué no? Estamos a tiempo de pensar en una solución desarrollada en España para un servicio tan crítico para nuestro país como es este. Sin frivolizar, porque es grave lo que ha pasado y además si ha estado en riesgo la vida ni que sea de una mujer ya es suficientemente grave, pero es verdad que cuando oímos la noticia, escuchamos la noticia y hablamos de la migración, todos pensamos en nuestras propias migraciones, cuando cambias de telefonía, cuando cambias de aparato, lo complicado que siempre. Y te quería preguntar por algo que hemos conocido, que Amazon se enfrenta a un juicio porque te puedes hacer suscriptor de Amazon en 2 clics, no te cuesta nada, pero para desuscribirse yo creo que se necesitan unos cuantos más de clics. Bueno, es divertidísima la denuncia porque dice, entran los números, ¿no? El servicio de Amazon Prime se ha diseñado para que puedas darte de alta en 2 clics en una sola página. Hasta sin darte cuenta, te diré, Jaime. Hasta sin darte cuenta, y darte de baja hace falta 15 clics por páginas absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, como diseño tecnológico es igual de fácil darte de alta que de baja. Entonces, algo busca Amazon Prime cuando darte de alta son 2 clics y darte de baja son 15. En Estados Unidos es una polémica hoy candente y a la que creo que todos nos hemos visto sometidos, ¿no? Estas penalidades que uno sufre cuando quiere darse de baja de algo. Que ahí la mejor manera, esto lo contó una vez Javier Luis aquí por la mañana, la mejor manera de darnos de baja de algo es cuando renovamos la tarjeta de crédito. Porque claro, como tienes que introducir la nueva tarjeta de crédito, te das cuenta de la cantidad de cosas a las que estás dado de alta. Algunas de ellas sin quererlo y sin saberlo. Claro. Y ese es el momento de darte de baja de muchas cosas, la manera más fácil. Y lo último, Nuño, la NASA ha anunciado que en febrero de 2026 enviará una misión tripulada a la Luna, 50 años después de la última, será la misión Artemis 2. ¿En qué clave has leído tú la noticia? ¿Qué supone para la exploración espacial este vuelo? Bueno, es un vuelo de prueba, pero lo que hemos leído en clave política es que se aceleran los plazos, es decir, esto es dentro de 5 meses, pero 5 meses raspados, lo que es 2 meses antes de lo que pensaban lanzarlo el próximo año, y es claramente porque China sigue con sus planes de llevar astronautas a la Luna en 2030. Y como la NASA depende de la empresa de Elon Musk para conseguir que sus astronautas aterricen en la Luna en 2027, como muy pronto. Porque estamos hablando de una misión que no va a aterrizar. Esta misión no va a aterrizar. Esta misión es una misión de ida y vuelta que va a circunnavegar la Luna, va a ver la cara oculta de la Luna. Durante unas horas los astronautas van a poder ver zonas de la Luna que nadie más, ningún ojo humano ha visto antes. Y luego van a regresarlo. Es una prueba general de la cápsula, del cohete, de todos los sistemas de soporte de vida y todos los sistemas tecnológicos necesarios para que en 2027 o más allá se consiga aterrizar astronautas en la superficie de la Luna. Pero bueno, claramente la NASA se ha puesto las pilas, están acelerando y claro, esperemos claramente que se acelerar no quiera decir que se está poniendo en riesgo o no se están siguiendo todos los requisitos de seguridad necesarios, porque son 4 personas. Por cierto, la tripulación más diversa de la historia de la NASA en la Luna. Es decir, ¿sí? hay una mujer por primera vez, la primera mujer que viajará a la Luna, el primer negro que viajará a la Luna, que además pilotará la nave. Y claramente, bueno, solo recordar que todos los hombres que han estado en la Luna hasta ahora eran blancos y pilotos de pruebas, casi todos. Y una cosa, porque la Luna se va a convertir así como en escala cuando se vaya a Marte. O sea, habrá sí. parada en la Luna para ir a Marte. Claramente esa es la idea, de construir allí una infraestructura suficiente como para que desde allí puedan salir los cohetes hacia Marte. Esa es la idea de la NASA y eso es a lo que nos dirigimos. Lo que pasa es que con lo que tiene planeado la NASA de aquí a 2030, yo creo que va a haber que planear más cosas. Pues lo vamos a dejar aquí, pero como esto va a pasar dentro de 5 meses raspados, como dice Nuño, tendremos tiempo hasta de contarlo en directo, de explicarlo y de analizarlo. Nuño, Jaime, gracias. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.